Si a comienzos del año 2020 nos hubieran hablado de un virus que iba a asolar el planeta provocando miles de muertos de toda edad y condición, que íbamos a estar sometidos a varios confinamientos de diverso tipo, que las medidas de prevención e higiene nos llevarían a ceremoniales de continuo lavado de manos o del uso obligatorio de mascarillas higiénicas, pues casi hubiéramos hecho bromas al respecto, aduciendo que estaban vendiéndonos la promoción de una serie televisiva de cualquier plataforma mediática. Pero, como tantas veces decimos en teatro, la realidad superó a la ficción y la enorme pandemia fue adueñándose de nuestras vidas. Y evidentemente para la práctica de la arte escénica esto ha sido un absoluto desastre. Cierto que el teatro ha ido sorteando a lo largo de la historia muchas y lamentables pestes, epidemias y pandemias, censuras por gobiernos dictatoriales o por religiones e iglesias de todo tipo y condición. Pero siempre ha resistido y siempre, desde la tradición, se ha reinventado a sí mismo. Y no tengo duda que cuando se venza la curva del virus, sea por las vacunas o los tratamientos médicos, sin olvidar la inmunidad de rebaño, las prácticas escénicas volverán a la presencialidad de un modo paulatino y seguro, pues las personas van a volver a necesitar de la ceremonia del encuentro, de la corporalidad en vivo, el retorno de los besos y los abrazos y, en definitiva, de la recepción escénica. Así que ninguna rendición ante la situación pandémica y una apertura a líneas de acción que, en unión de otras asociaciones y colectivos, estén dispuestas a transitar para afrontar lo que aún parece un futuro incierto, para transformarlo favorablemente, eso sí. Ahora, más que nunca, es necesaria la valentía por parte de todas las administraciones públicas para afrontar el futuro con nuevas y diferentes medidas de las ya agotadas. Entre otras, por ejemplo, cambios en los modelos y criterios de la concesión de las subvenciones, apertura de los circuitos para que, una vez puestos en marcha, circulen por ellos las compañías que esas sí han seguido creando, nuevos enfoques para abrirse a modelos aún no desarrollados, como pudiera ser el teatro en núcleos rurales, nuevas formas de gestión de la estructura del teatro público para hacerlo más independiente, responsable del modelo educativo en las diferentes propuestas teatrales, etcétera, etcétera. Y no amigos, no es utopía. Para nosotros, los teatreros, eso tendría que ser la nueva normalidad, si no queremos volver a parchear la realidad. Desde Teatrerías estamos dispuestos a asumir ese reto y para ello recordamos a Bertolt Brecht, cuando, en su siempre uso de la ironía y la certeza, nos decía algo que hoy más que nunca no debemos olvidar: la noche más larga, eterna, no es. Pues eso. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Bienvenidos a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Aquí seguimos un jueves más, amigas y amigos, para ofreceros cultura en el más amplio sentido de esa hermosa palabra. Hoy os traemos una entrevista que le hemos grabado al escritor Manuel Martínez con motivo de la presentación de su nueva novela, que tendrá lugar en Torreperogil el próximo sábado, día 15. Junto a ello nos acercamos al mes del libro, que está celebrándose en la Biblioteca Municipal de Villacarrillo, con una propuesta de cuentos a distancia que diferentes autores de la provincia envían para los usuarios de ese mágico edificio que la localidad villacarrillense tiene en su oferta cultural. Gracias por estar ahí un jueves más y comenzamos el Teatrerías 333.
La cultura vuelve poco a poco a ser de nuevo ese alimento imperecedero que como humanos necesitamos. Así que este sábado, día 15, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres de Torre Perojil, la Asociación Cultural Historia Viva impulsa la presentación de una novela que la editorial Círculo Rojo le ha publicado a Manuel Martínez, titulada Manuela Malo, una torreña entre los fogones de los Chorchis. Y aquí estamos en nuestra sección de teatrería literaria con el autor de la misma, pues para hablar, adentrarnos en esta historia a modo de preámbulo de lo que luego será la presentación. Manuel, bienvenido a la teatrería de Nueva Loma. Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias por vuestra invitación, y ya aprovecho para agradecer tanto al Ayuntamiento como a vosotros por la organización de Historia Viva, en fin, la organización y el darme la posibilidad también de presentarlo en este pueblo, que es donde se debe de presentar. Efectivamente, porque vamos ya directamente, como diría aquel, a hablar de tu libro y deciros que esta novela está basada en hechos reales y no son otros que lo que nos cuenta el cambio de vida que una pareja, un matrimonio de Torre Perojil, pues tuvo en su vida cuando tuvieron que emigrar, Manuela Malo y su marido Andrés Ruiz, a Inglaterra desde su Torre Perojil natal. Por lo que yo comprendo y entiendo que esta novela estará llena de sobre todo anécdotas y matices, ¿verdad? Sí, muchas anécdotas. Vamos a ver, en la novela yo la planteo, línea conductora, por supuesto, es la familia de Manuela Malo, Manuela y su marido, Andrés. Entonces, en dos líneas paralelas, que son dos líneas en el mismo tiempo. Una son Torre Perojil en aquella época, que podía haber sido a cualquier pueblo de la provincia o de España, con un franquismo y una dictadura que parecía que nunca iba a acabar. Y por otro lado, Londres y la zona de Salford, que es la parte sureste de Inglaterra, donde ellos fueron. Entonces, durante la novela esas dos líneas se van alargando en el tiempo, desde los años 58. En el 58, cuando sale Manuela de aquí, se va a Barcelona con su marido y desde allí salta a Inglaterra, desde el 58 hasta el 70. Entonces, toda esa línea de tiempo, pues eso, voy contando ciertas anécdotas, o cómo se vivía en la Torre Perojil, cómo se vivía en el otro sitio, y bueno, vemos que hay un cambio abismal, porque claro, Londres, Ipswich y la zona de Salford era el centro de la cultura. Estamos hablando de los años 60, por ejemplo, del movimiento hippie, de los Beatles, los Rolling, y en España pues todavía pues estábamos sufriendo el franquismo. Entonces, bueno, pues hay una línea ahí y hay muchas anécdotas que, bueno, pues que te puedo ir comentando algunas. No las voy a desvelar todas, pero algunas a lo largo de la charla que vamos a tener, ¿no? La entrevista. Los spoilers en cinematografía, como sabes, pues son una cosa terrible. Hay gente que los aceptamos. A mí me encanta destripar lo que va a pasar, pero en las novelas yo creo que es mejor que se vaya. De todas formas, no me importa. Por ejemplo, comentarte que bueno, pues Manuela en principio vivió la muerte de Winston Churchill, ¿no? Lógicamente, y luego estuvo en la casa, ya se mantuvo en la casa aquella, con su hijo Randolph, que era, bueno, pues hijo de Winston Churchill. El hijo pues quiso llegar a ser como el padre, no lo consiguió nunca, porque Winston Churchill fue el estadista del siglo XX por antonomasia. Era un hombre muy poliédrico, porque él, pues, en fin, tenía una personalidad fuerte y manejaba muchas cosas. Por ejemplo, yo dentro de la investigación de la novela, pues he descubierto cosas que no sabía, lógicamente. Por ejemplo, que Winston Churchill fue premio Nobel de literatura. Entonces yo no lo sabía aquello, ¿no? Winston Churchill también dibujaba, pintaba muy bien, y de boca de Picasso le dijo que, bueno, que podía haber vivido de la pintura tranquilamente, ¿no? De todas formas, Manuel, no sé si te centras, porque no he leído la novela entera, te lo digo, pero lógicamente va uno
el objetivo y hablo de sus bondades y hablo también de sus miserias. Es decir, Winston Churchill, pues bueno, fue eso, el que sacó de la Segunda Guerra Mundial, llevó, o sea, el que de alguna forma mentalizó al pueblo inglés de que iban a tener una guerra, que tenían que prepararse y demás. Y dijo cosas que pensaba mucha gente y nadie las decía. Entonces tuvo muchos enemigos. Entonces es verdad que hizo cosas muy buenas, una de ellas preparar al pueblo inglés ante lo que se le venía, y otras malas también, como por ejemplo se le achacan por cerca de 4 millones de muertos en la India por el tema de un tren que iba cargado de alimentos y lo desvió él y otras personas a otros sitios. Es decir, que yo lo trato, en fin, desde el punto de vista lo más objetivamente posible, porque claro, una novela donde habla de Manuela Malo, una torreña allí, pues tienes que saber un poco cómo era la sociedad que había allí y cómo era esta sociedad también, la de donde salía Manuela. Entonces por eso investigo y doy datos sobre Winston Churchill y sobre Randolph. Hay muchísimos datos más, como por ejemplo, pues no sé, cosas que nos pueden resultar un poco curiosas de Winston Churchill, y es que aparte de la pintura y demás, pues que se estrenó en la guerra de Cuba, es decir, fue con los españoles a la guerra de Cuba, como bueno, pues para estrenarse un poco en el tema de militar, y bueno, consiguió también una medalla. Otras cosas es que bueno, que él también venía por España, como su hija, también hablo de su familia, lógicamente, ¿no? Sara, su hija Sara, que también hizo una película con Fred Astaire. Y bueno, pues Manuela Malo se la encontró por ahí más de una vez, ¿no? Le gustaba beber más de la cuenta, y bueno, tuvieron también su historia, que eso ya, que lo lea la gente y lo vea, ¿no? Eso es. Y entonces, pues Winston Churchill, que también venía por España y demás, cuando justo el día en que las tropas de los aliados conquistan o le ganan, mejor dicho, ganan la guerra a los nazis, justo ese día que se proclama ya la victoria, Manolete estaba toreando un toro en la plaza de Valencia, y cuando torado Oreja, porque Manolete era un fenómeno en el tema del toreo, pues la cabeza esa del toro se la regaló a Winston Churchill, y él la puso justo donde tiene la entrada para donde pinta, la puso allí. Y bueno, pues con una V le pintó en la textura del toro, la parte de la frente le puso la V blanca, ¿no?, de victoria. Y bueno, son pequeños detalles que, aun yendo los españoles que vayamos allí a Inglaterra o nos demos una vuelta por ahí, pues podemos ver esas cosas. También está la otra parte, como te digo, porque son dos líneas en la novela, ¿no?, que es la parte de Torre Perogí. De Torre Perogí pues salen lógicamente pues personas de los años 50, años 60, ¿no?, que fueron empresarios. Por ejemplo, los tejares, hubo aquí los tejares que hubo, el tema de dónde sacaban el barro o la arcilla, ¿no?, para el tema de los tejares, que eran famosos, el tema de una linera que también hubo por aquí. Hablo también de personas que tú conocerás como Manuel y Miguel Regal. Es decir, que todas esas personas están puestas en ese momento. Y bueno, también hablo, por ejemplo, pues de otras tiendas o de otros bares que había, y cómo era un poco la vida en aquella época, ¿no? Pues cómo la gente que lo pasaba mal pues tenía que salir. Y bueno, pues Manuela Malo tuvo que salir con su marido, pues igual que muy jóvenes, porque recién casados, se fueron a Barcelona y de ahí ya saltaron. Como otras muchas personas se fueron. ¿Por qué cojo a Manuela Malo y a Andrés? Pues bueno, porque estuvieron en un sitio muy especial, porque ya al que lea el libro verá que hay pequeños datos que bueno, que son bastante interesantes, ¿no?, desde el punto de vista ese. Pues efectivamente, aunque tú ya habías tocado el tema histórico en otras obras tuyas, yo creo que en esta novela demuestras que tu creatividad va más allá de esa magia localista que siempre se ha dicho, y que es verdad que aporta la Sierra de Segura a quien quiera acercarse a redescubrirla. Sí, no, yo creo que todos los pueblos tienen su historia, ¿no? Todos los pueblos. Y dentro de los pueblos hay personas, personajes, y hay un montón de cuestiones que cualquiera con un poquito de vista puede sacar. Quiero decir, yo en la Torre llevo un tiempo y he descubierto personas con una cierta historia y una cierta trascendencia, porque me gusta mucho la intrahistoria, es decir, los personajes ya están estudiados, César y demás están en Napoleón, están ya muy estudiados. Sin embargo, en los pueblos esas personas son las que hacen con su granito de arena la historia. Igual que vosotros en Historia Viva estáis entregando vuestro amor y vuestro cariño
cariño al pueblo de la Torre, de Torre Perogil. ¿Cómo? Pues a través de darle a conocer ciertas personas o actos o actividades con respecto a la historia de este pueblo. Este pueblo arrastra una historia de hace muchos siglos, pero también hay personas, y esta es una historia reciente, porque todavía, por fortuna, Manuela Malo vive, ¿no? Y además estará allí en la presentación, porque animo también a la gente que pueda, que de su misma boca, ¿no?, oír estos relatos y estas cosas que alguna vez te comento yo, ¿no? Y en fin, pues por ahí va el tema este. Y bueno, pues me dedico un poco a mi pueblo porque conozco la Sierra de Segura. La Sierra de Segura también es tiene mucha historia, aparte de la cuestión botánica, es por la que la gente, pues allí nació Jorge Manrique, por ejemplo, allí pues estuvo los Trastámaras, que sabes tú que tuvieron con los de la Torre también su historia, ¿no? Eso, pues allí estuvo uno de los Trastámaras que fue bautizado allí, y en fin, alguna historia así. La verdad es que Manuel Martínez, pues como decíamos, ha tocado casi todos los palos en cuanto a creatividad literaria se llama: cuentos, poesía, guías de viajes, tratados de esoterismo y gastronomía, novela histórica, teatro últimamente. Manuel, yo te preguntaré qué te queda por hacer en esto de la creación literaria. Me queda mucho, Vicente, me queda por aprender mucho. Entre otras cosas, escribir dramaturgia, de cosas que tú controlas y manejas estupendamente. Y bueno, pues una de las cosas que a mí me gusta mucho es la música, y ahora pues estoy también un poco pues, con el tema de la composición musical, porque bueno, cuando tienes un poquito de tiempo, pues tus aficiones pues las vas haciendo, ¿no? Entonces estoy en ese tema. Bueno, pues yo quiero volver de nuevo a Manuela Malo, una torreña entre los fogones de Chorchi. Ya hemos tocado así sobre la marcha algunas de esas características de la intrahistoria, aquello que las crónicas oficiales pues quizás olvidan, y yo creo que hay un detalle que no pasa desapercibido y que además reafirma mi convicción de que cuando alguien, en tu caso, la gente que escribe novela histórica, utiliza hechos históricos, pues yo creo que en esa trama enriquece la propia historia para descubrirnos, como decía, pues cosas, situaciones que la crónica no valoró en su tiempo. Y yo creo que aquí en este libro, Manuela Malo, una torreña entre los fogones de los Chorchis, pues queda patente, además en ese choque existencial. Claro. Decíamos, un Torre Perogil, una pequeña localidad de provincia en la España franquista, se lanzan a Inglaterra, a Londres, el foco de la cultura en aquel momento, en pleno avance después de una guerra, pero yo creo que casi todas las páginas de esta historia pues se alejan de ese tono doméstico, sí, y nos dejan también algunas claves de esa historia. De esa historia, claro. Tú imagínate, volviendo a Manuela Malo, en sí, cuando llegó ella con su marido a Liverpool Station se llama la estación, y ellos pues bueno, se sentaron allí los dos con su maletica ahí sentados esperando que lo recogiera alguien, tenía que venir. Esa persona, por lo que fuera, entendió que en vez de a las 6 de la tarde era a las 6 de la mañana o no, algo así, entonces estuvieron toda la noche. Claro, Manuela estaba allí con su marido y estaban viendo pasar, pues veían un negro, veían una persona que hablaba un idioma que ellos no entendían, ellos tampoco habían visto ese mundo. Entonces veían a los hippies, veían unas libertades sexuales que aquí no las había, y Manuela sí me lo comentó, y que le dijo a Andrés, dice, que nos vamos para la torre, pero ya, y dice, no vamos a ir, si tenemos 20 duros, con donde que no tenemos para volver. Es decir, tuvieron que echarle valor y enfrentarse a una sociedad. Yo, esas personas, Manuela en este caso, la veo como una heroína de su tiempo, como muchas otras que hubiera, ¿no? O su familia en sí, porque tuvieron que enfrentarse a una sociedad que desconocían totalmente, pero es que además ellos no sabían inglés, no sabían nada, y Manuela, claro, llegaron allí en una sociedad totalmente distinta a la nuestra, pero es que luego cuando se enfrentó a esos fogones, pues claro, ella allí tenía pescado y había cosas que no la había visto nunca en la vida. La costumbre gastronómica. Entonces, bueno, y este hombre que le gusta comer a esta gente, ¿cómo voy a hacer yo un pudding? ¿Cómo voy a hacer yo esto, lo otro, no? Y bueno, pues a través de otras personas con las que ella se comunicaba y demás, pues fueron sacando y sabiendo todas esas cosas. Entonces ellos un poco, pues eso, el hilo conductor que te comento, que comentaba antes, ¿no? Entre esa sociedad y la que existía aquí en España, ¿no? Aquí, lógicamente, pues hablo también de la torre, de personajes del teatro, personajes también de la vida de la música, personajes, como comentaba antes, de empresarios, personas que... Y claro, y bueno, yo creo que eso es importante de cara
por ejemplo, a la gente joven, a la gente mayor, para que no se olvide y se lo cuenta a su hijo o a sus nietos, ¿no? Y la gente menor, y los menores, los pequeños, los jóvenes también. Entonces yo una de las cosas que quiero hacer con el libro es llevarlo al instituto, como está editado también en inglés, pues llevarlo al instituto, al departamento de inglés, para que los torreños que están precisamente en su instituto, pues a la hora de hacer un ejercicio en inglés, pues bueno, pueden tirar del libro, porque es su historia viva. Es decir, Manuela es historia y es viva además, ¿no? Entonces es su historia viva que ellos a través de sus profesores pues pueden trabajar. Yo creo que es importante también ese aspecto, ¿no? Y como decíamos al principio, este libro lo presenta una asociación cultural torreña. Me he vuelto a decir torreño porque yo creía que no había gentilicio aprobado en Torreperojil, y parece ser que en el año 50 y tantos ya se aprobó en un pleno la palabra torreño. No me gusta porque torreño también son lo de Torres, pero bueno. Yo, Vicente, perdona, pero gilense lo puse en el libro, pero alguien me advirtió de que posiblemente no fuera correcto. No, porque entonces, bueno, pues torreño, porque claro, torreño hay, yo que soy de la sierra, pues allí en Torres de Albanchés decimos torreño a aquellos, ¿no? Entonces torreño, pues como que no distingue o diferencia, ¿no? De un pueblo a otro, pero vaya. Por eso decíamos que el hecho de que una asociación como Historia Viva centre parte de su actividad en la promoción del trabajo de creadores cercanos de nuestro entorno, pues eso habla muy bien del compromiso que esta asociación pues tiene con la historia. ¿A ti qué te parece esta actitud de que una asociación que se centra precisamente en conservar las tradiciones, criticar y también denunciar la falta de cuidado que muchas veces se tiene con las cosas, pero que también aliente? Yo, como comentaba antes, para mí es muy loable, ¿no?, que haya una asociación que se preocupe de su historia, porque los pueblos no pueden olvidar su historia. La historia nos viene y está ahí, puede ser más buena, más mala, unos los criticaremos, otros no, uno puede ser nuestra ideología o no, pero esa historia hay que tenerla en cuenta, porque si desaparece la historia de un pueblo, desaparece el pueblo. Entonces la historia hay que mantenerla. Entonces la función que Historia Viva en Torreperojil hace, hombre, es muy loable desde el punto de vista, yo creo que es algo, vamos, que tenía que haber en cada pueblo. Si es que aparte del cronista oficial, que a veces lo que los cronistas, no tomen respeto para los cronistas, ¿no? Pero claro, muchas veces pues se van a lo oficial y dejan esa trayectoria que hablábamos antes, ¿no?, de cosas, o investigan, y entonces yo creo que, hombre, yo, vamos, felicito y de verdad, y hombre, yo agradezco también la presentación a través vuestra de Historia Viva, pero os felicito porque estáis dándole a vuestro pueblo vuestro cariño, vuestro amor, en el sentido de decir, estamos sacando lo mejor de la torre, que es su historia, que son sus personas las que hacen la historia no hacen las piedras están ahí, y nos puede parecer las torres oscuras muy bonitas, y son, pero detrás de eso hay una historia. Si esa historia tú no la pones en valor, yo pienso que la piedra en sí, pues dice sí, lo que es lo artístico, ¿no?, pero la vida, el valor, lo tiene eso, y entonces eso es cosa vuestra, y yo desde luego felicito por esa las piedras, Manuel, hablan efectivamente, pero hablan en boca de los que quieren mantener que esa vida inerte que tienen, y aquí están en un espacio, pues por eso te digo, Manuel, que desde este lugar que está cargado y atesora gran parte de la historia de Torreperojil, pues ¿qué le diría a los posibles lectores de tu novela para que se acerquen a ella? Bueno, en principio que vayan a la presentación, porque allí va a estar Manuela, que Manuela Malo es el número uno de la novela. Yo puedo hablar de los Churchill, puedo hablar de otras cosas, pero Manuela es la que está ahí y ella le va a hablar. Entonces, que vayan, que la lean, porque ahí está la historia. Está la historia de Torreperojil, está la historia de partes de Inglaterra, y está la historia de la década de los 50, de los 60 y los 70. Lógicamente son pinceladas, no podemos coger una paleta y hacer un cuadro entero, porque eso nos llevaría no un libro, sino muchos libros, pero sí una pincelada para que veamos, como un anecdotario también, la historia de nuestro pueblo, que es importante. Yo considero que es importante, aunque esas personas no sean muy conocidas en enciclopedias. Pues gracias, Manuel, por compartir con nosotros estos minutos, y nos vemos el sábado en el Centro Cultural de Torreperojil. Estupendo, pues bueno, reitero mi agradecimiento a vosotros, a Historia Viva, y también al Ayuntamiento, en la medida de que, bueno, me había ofrecido y puedo presentar esta novela, que espero que le guste a quien la lea. Muchas gracias. Y vosotros, que nos seguís cada jueves, recordaros, este próximo sábado 15 de mayo, a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres de Torreperojil,
se acogerá la presentación de la novela Manuel Amado, una torreña entre los fogones de los Chorchis, con todas las medidas sanitarias que la situación COVID no tiene todavía. Y efectivamente también deciros, para finalizar, que recordéis que el bichito de Wuhan sigue entre nosotros. Gracias. Desde Villacarrillo llevamos celebrando el Día del Libro desde hace varias semanas. Seguimos celebrándolo, de hecho, ya que desde la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Biblioteca Municipal Francisco Tudela, como no puede ser de otra forma, siempre hemos querido, desde hace años ya, hemos querido que el Día del Libro no se celebre o se circunscriba solo al 23 de abril, sino que se celebre durante todo el año. Y así, bueno, pues nuestro interés, nuestra intención ha sido ir desarrollando actividades a lo largo de los meses. De hecho, llevamos más de una veintena de actividades ya programadas. Estamos intentando cerrar las últimas o las penúltimas desde el pasado 19 de abril. Tuvimos esos encuentros literarios con autores de nuestra tierra como Andrea Ortiz Tafur o con Luis Foronda, que vinieron a presentar ambas obras, El agua del buitre y Verde, respectivamente, con un éxito total, con lleno, porque fueron las primeras actividades que estamos haciendo de manera física y la respuesta nos ha emocionado incluso muchísimo. Aparte de eso, hemos tenido la posibilidad de interactuar muchísimo con los colegios de varias vertientes, tanto física como virtual. Hemos hecho cuentacuentos físicos. Voy a insistir mucho en la palabra física porque creo que es muy importante. En la Plaza Juan 23 la hemos llenado de niños y niñas en torno a un cuentacuentos. Hemos tenido un ciclo de cuentos que todavía sigue vivo con los colegios, donde niños y niñas de todos los colegios de Villacarrillo y Anejo han teatralizado una serie de cuentos muy populares. También hemos tenido invitados como Andrés o como el propio Luis, que nos han querido contar su cuento directamente. Estamos a la espera de la entrega inminente ya de los premios de los concursos que hemos llevado a cabo también con los colegios de la localidad, dos concursos relacionados con los abuelos. Hemos querido homenajear así a los mayores a través de sus nietos. Concursos de relato con más de 100 relatos presentados y dibujos, los 200 y pico de dibujos presentados a cada uno de los concursos. En este caso, como digo, relacionados con los mayores, historias que nos han contado los nietos, que le contaron a su vez los abuelos y que son algunas de verdad maravillosas, muchas anécdotas dignas de recuperar. Del mismo modo, hemos tenido también la oportunidad de llevar, después de más de 1 año y medio, el teatro, de volver a abrir el teatro para lo que fue concebido, que es para la representación de obras teatrales de forma física. Y Medio Teatro de Torreperogil, unos grandes amigos nuestros, han sido los que el pasado 24 y 25 de abril dieron ese pistoletazo de salir, abrieron de par en par esas puertas con 2 llenos en dos de las dos funciones que llevaron a cabo de su espectacular eco. Y hemos iniciado una campaña que queremos que tenga continuidad, se institucionalice, que se denomina Un nacimiento, un libro, con la que queremos dar la bienvenida a los bebés nacidos entre el 23 de abril de 2020, en este caso, y 23 de abril de 2021, la bienvenida al mundo y a su vez la bienvenida a la Biblioteca Pública Municipal, regalándoles su primer libro y un pequeño detalle, lo dicho, de bienvenida. Son actividades, hay algunas más, pero por no extendernos más, son actividades que hemos hecho con mucha ilusión y con mucho miedo, porque creíamos que la respuesta
no creíamos cómo iba a ser la respuesta, mejor dicho, del público a las actividades físicas, por el miedo, por la pandemia, por todo lo que esto ha conllevado para la cultura, pero nos hemos dado cuenta de que la gente tiene muchas ganas de vivir la cultura de forma física, de sentirla, de escucharla, de oírla, de hacerla y de interactuar, de salir y vivir la cultura, una cultura que siempre ha sido segura. Lo diga quien lo diga, siempre ha sido segura y lo va a seguir siendo. Así que desde Villacarrillo retomamos esa actividad y esperemos con ilusión y con esperanza, sobre todo, que continúe de esta manera. Hola, os voy a leer La luna ladrona. Es un cuento escrito por Pablo Albo, un escritor de cuentos y cuentacuentos maravilloso, y que tiene dibujos de Pierre Prat. Está ilustrado por Pierre Prat. Os enseño un poco los dibujos para que veáis lo bonito que es. Mirad qué bonito. La luna ladrona. Y voy a pasar a leer el cuento. La luna se asoma casi todas las noches por encima de los tejados. Se cuela por la ventana, se desliza por debajo de las puertas, entra en las casas. Un día mi chupete desapareció. Mi madre me dijo que se lo había llevado la luna. Mentira, ¿cómo lo sabes?, le pregunté. Porque no llora, me dijo. No es por eso. Yo no pensaba que la luna fuera una ladrona. Y busqué mi chupete por toda la casa. Busqué en los cajones, pero no estaba. Encontré una oreja de conejo. Busqué en la nevera, pero no estaba. Encontré una pata de conejo. Estaba fría. Miré debajo de la cama y encontré a conejo. Le faltaba una pata y una oreja. ¿Has visto mi chupete?, le pregunté. La luna lo tiene, dijo conejo. ¿Cómo lo sabes? Porque no llora. Seguí buscando hasta que se fue el sol. Entonces la luna se asomó y le dije: Luna, ¿tienes mi chupete? Claro que lo tengo. Pues devuélvemelo. Ven tú a por él. No puedo. No soy un pájaro, le dije. A la noche siguiente la vi en el mar. Luna, devuélveme mi chupete, le dije. Ven tú a por él. No puedo. No soy un pez, le dije. Desde allá arriba me seguía a todas partes. Yo estaba muy enfadada con ella. Luna ladrona, déjame en paz. Ven a por tu chupete, repetía. Una noche me atreví. Me moría de sueño, pero cerré los ojos y me planté allá arriba de un salto. ¡Qué susto se llevó! ¿Has llegado hasta aquí de un salto?, me preguntó, un poco asustada. Sí, ¿y tú, Luna? ¿Es verdad que sabes convertirte en raja de sandía y en cuna y desaparecer? Sí, claro, me dijo ella, y al momento desaparecí. Cuando abrí los ojos, estaba en la cama. Se lo conté todo a Conejo, que me escuchaba con su única oreja. ¿Y el chupete?, me preguntó Conejo. Anda, se me olvidó cogerlo. Bueno, se lo regalo. Me parece que a ella le hace más falta. Y aquí acaba el cuento. ¿Os ha gustado? La luna ladrona, de Pablo Albo y Pierre Prat. Espero que os haya gustado. Chao desde Madrina y Andrés.
Oh, Bromeo, junta tus piezas y disuelve las que están por el vuelo de un peligro, enterrada en la norma. Oh, rugidor, no brames ofendido por nuestros cuidados, brama sí, pero para la danza, y que suenen las cadenas y se empañen los embozos. Recuerda al filósofo que de tanto pensar dio a luz centauros. Ese enfermero soñó vuestra unión a los muros de una guerra. Ese enfermero, ese filósofo. Conspira con Apolo, oh Bromeo, conspira con Apolo. Cruzaste en la noche y viste a los niños a través de los faros. A ti te consagraban, lejos del altar, en los límites del pueblo. A ti te buscaban. Nadie bramó, nadie mojó mis labios en vino. Nadie ocupó las calles. Pero a los dioses mayores, oh Bromeo, no los hagas caer. Embriágalos para que floten. Pon uvas en sus sienes, miel en su herida. A tus muslos cosidos, sé tú como tu padre, sé tú como tu madre, y enséñanos a danzar en el vientre del encierro. Va por ti, Bromeo. ¿Y tú? Me preguntas a mí que qué es lo que he hecho estos 14 meses. Salir cuando se podía, encerrarme cuando me obligaban y rezarle a Bromeo. ¡Ay, mi Bromeo! Acaba de esto, acábalo ya, que quiero salir a los bares, acaba ya. Pero ya un poquito en serio. 14 meses sin poder, sin que me dejen, porque poder he podido y lo he hecho. Llevar la cultura, llevar la broma, llevar a los títeres, llevar la lectura y llevar a la gente seria a algo tan bonito como el mundo de Thalía. Y mi Bromeo estará siempre con todos ustedes. Pues hasta aquí por hoy, amigos. Os espero que haberos envenenado, como siempre digo, un poquito con esta gotita de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos un jueves más y sed felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima. Un beso.